Buenas tardes. Hubieron algunos inconvenientes en la transmisión en vivo. Por este motivo, estamos haciendo el webinar en privado y se subirá a los canales de YouTube y del Facebook también. Bueno, entonces, comenzamos. Ok, arquitecto, estamos acá con el arquitecto Calizaya en el conversatorio Oportunidades y Resiliencia Urbana desde el saneamiento ambiental. Entonces, bueno, arquitecto, ¿qué nos puede comentar en relación al título? Este título tan ciertamente un poco controversial, ¿no? No, en realidad es que el título es provocador para las circunstancias que estamos viendo ahora, sino que también es necesario precisar algunos puntos en relación a lo que significa, ¿no? Porque el título en sí mismo tiene que ver con lo que sucede no solamente en la zona urbana, sino sucede también en muchas partes del país. Tiene que ver con los peligros que se generan en cada uno de estos espacios digamos, de territorio, porque no podemos dejar de pasar de que la pandemia y el COVID está llegando a los últimos rincones del país. Entonces, y aquí el ambiente no es solamente el ambiente urbano, sino también el ambiente rural, ¿no? Y sobre todo el impacto que tiene en algunos de estos espacios donde precisamente la vulnerabilidad, y porque acá se habla de resiliencia, pero la resiliencia es un componente de respuesta de la vulnerabilidad que existe. Entonces, si la resiliencia es poquísima, vamos a tener y se va a generar una vulnerabilidad alta y va a haber muchos afectados, ¿no? Entonces, por esa razón es importante precisarlo cada vez más el título, porque la resiliencia, en este caso del problema del COVID, en el tema urbano, es probablemente donde se concentra más la atención del Estado. Hay zonas muy alejadas de las zonas urbanas que de repente no está llegando el Estado y donde no se enteran muchas veces de qué cosa está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, quería yo precisar precisamente este tipo de cosas, porque no es lo que está sucediendo en el país como un impacto en la población y la fragilidad que tienen estas áreas de alta vulnerabilidad no es un problema que se ha generado ahora, ¿no? Es un problema que viene de mucho tiempo. Y viene de mucho tiempo precisamente porque quienes son los responsables de llevar adelante el país no han hecho, digamos, una gestión que ha permitido que las poblaciones en general, en todo el país, tengan esa capacidad y esa fortaleza para responder a estos peligros que puedan ocurrir. Hemos vivido épocas de cólera, hemos vivido terremotos, hemos vivido inundaciones, se viven en otras partes del país, y no se aprende mucho de esto, ¿no? O sea, las instituciones del Estado, como por ejemplo el sector salud, por ejemplo, o el sector, digamos, vivienda, no han hecho un trabajo de fortalecer y de reducir esas vulnerabilidades en las poblaciones. El tema preventivo, que es un tema clave para generar resiliencia, ¿no? Ya sea urbana o sea rural, no ha sido trabajado. Entonces, qué oportunidades, ya va yendo más al título, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos sacar de esto? Yo creo que la mayor oportunidad que podemos sacar es evidenciar, este problema, esta debilidad. ¿Para qué? Para que todos tengamos conciencia de que necesitamos cambiar formas de gestionar la ciudad, cambiar formas de
de la inversión en los proyectos sociales y en los proyectos en general en el presupuesto. Reducir brechas de pobreza, ¿no? Porque todo eso es lo que ha generado vulnerabilidad. O sea, nuestro país se vendía hacia el exterior como que era un país en vías de desarrollo, pero eso simplemente ha sido una suerte de una cubierta, pero por dentro ha sido muy débil, muy frágil. Entonces, lo que se tiene que sacar como oportunidad de esto es aprender la lección. Aprender la lección. Y si no la aprendemos la lección, todos en general, ya sea desde el alcalde de un centro poblado pequeño hasta el presidente de la República, y cuando se comienzan a generar realmente proyectos que den sostenibilidad al ambiente urbano, vamos a tener, con cualquier otro tipo de peligro, cualquier otro tipo de enfermedad que pueda generarse, vamos a tener esto o peores problemas. Entonces, por eso te decía, la oportunidad es esa. La mayor oportunidad es aprender la lección y cambiar los paradigmas, cambiar los esquemas, las modalidades, los modos de gestión, y cambiar también y ver otro tipo de formas de hacer gestión de la ciudad. Y el saneamiento tiene que ver con eso. El saneamiento, para este caso que me estás invitando, tiene que ver con esto, con un nuevo enfoque. Porque el enfoque del saneamiento precisamente es un saneamiento, digamos, consumista, un saneamiento que replica las ventajas y replica la propuesta de un país desarrollado, ¿no? Y muchas veces no vemos que nuestro país tiene, pues, es diferente y tenemos que tener capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, creo que por ahí, para empezar, estamos como el marco, ¿no? Pero ya quizás podamos precisar mucho más sobre el tema en cada punto que me des. Adelante. Exacto. Ahora, con respecto a las comunidades vulnerables, usted tiene una amplia experiencia trabajando con estas en zonas urbanas y rurales. ¿Qué desafíos se enfrentan en esta cruzada, ¿no? Digamos, los desafíos específicamente en temas de COVID, son ahorita, son duros, ¿no? En términos de la emergencia, ¿no? O sea, hacer cambios, tener una capacidad de resiliencia en una emergencia, pues no es simple cuando tenemos poca capacidad de respuesta o poca base de prevención que hayamos desarrollado. Tenemos que pensar en acciones de emergencia, pero también tenemos que pensar ya en acciones a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, yo he tenido oportunidad, sí, de conocer bastantes el país. He trabajado en comunidades en selva, en sierra, y el mayor reto ahí, el mayor desafío es precisamente el comenzar a desarrollar más capacidad de organización en las comunidades, pero también el comenzar a pensar en su capacidad de adaptación, ¿no? Adaptación para varios aspectos, en varios aspectos. Y eso depende mucho de la mano del Estado. Entonces, no podemos abandonar a la población vulnerable. La población vulnerable, las comunidades que están dispersas en la sierra, en la selva, sobre todo esto, y en la costa, aquellas comunidades, asentamientos que están en las laderas, en zonas de riesgo total, son grupos vulnerables porque no ha habido una política de Estado de vivienda y de saneamiento efectivo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ver que lo grande desafío es que no es solamente para la población que está en esa zona, sino el desafío viene a ser para el Estado. El Estado tiene que comenzar a pensar en reducir esa brecha, nuevamente lo digo, pero también en pensar quizás en propuestas tecnológicas, en propuestas organizativas, en propuestas de gestión
más cercanas a la población y menos burocráticas, ¿no? Tienen que pensar en que las zonas son para vivir, el territorio es para que viva la gente y no para las grandes empresas, para el usufructo de los recursos naturales. Y tiene que pensarse también en que, primero, como dice, es la vida antes que la economía. Exacto. Sí, ahora también, bueno, con esto de la legalización de las propiedades, se tiene con más razón que implementar condiciones de vida dignas en ese tipo de territorios. Bueno, Sí, pero ese tema que tú estás tocando, por ejemplo, es un tema que es recurrente en la política del Estado, o sea, y no lo tiene desde ahora, lo tiene desde hace varios años. O sea, lo que pasa es que se vende en la población una idea del título de propiedad, y eso, bueno, Hernando de Soto lo trabajó mucho más con Fujimori en el tema en los 80, como queriendo decir pues que el valor de la persona es importante en la medida que sea propietario, ¿no? Eh, y eso, ¿por qué? Porque te hace sujeto de crédito. Y si eres sujeto de crédito, eres algo, eres alguien. Puedes hacer crecer en este mundo capitalista, ¿no? Cuando el título de propiedad es un papel. El título de propiedad es un papel que simplemente, que ni los bancos lo asumieron como tal en su momento, ¿no? Ni siquiera les daba garantías para las cosas. Entonces, esa propuesta de título de propiedad como parte del base de comenzar a desarrollar un mundo de propietarios, un país de propietarios, ¿no? Hay países que desarrollan mecanismos de vivienda digna sin necesidad de un título de propiedad, solamente con la asociatividad y con tener una vivienda para vivir. Y la propiedad lo que te hace precisamente es generar muchos elementos y vicios en las familias y en la comunidad, porque comienzas a especular muchos de ellos. Muchos especulan con la propiedad también. Entonces, tiene sus limitaciones, ¿no? El pensar en eso no te da todo. Entonces, y hasta cierto modo, el dar un título en este momento, comenzar a decir, ya, los de 2014 van a tener título, es como decir, bueno, conténtense con eso, que ya, y resuelvan su problema, porque ya son propietarios de su lote, ya vean cómo invierten en él, y cuando lo que tienen que ofrecer realmente el país al derecho de la persona es a vivir bien, a tener una vivienda digna. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Ok, bueno, ya llegando un poco más al tema del saneamiento, ¿cuáles son las limitaciones del saneamiento en el país y qué alternativas existen? Mira, el saneamiento, en realidad, el problema del agua y el saneamiento, yendo ya al problema en, las, en el país, hay unos datos que, que el mismo ministerio los dice, ¿no? Somos casi 31 millones de habitantes. Y de los 31 millones de habitantes, por aquí, me parece que lo tenía por aquí. Me parece, creo recordar que aproximadamente el 35% no tiene saneamiento. ¿Ya? Estamos hablando de más casi 11 millones de habitantes, ¿ya? Aproximadamente. Y esos 11 millones, 7 millones están en el medio rural. ¿Ya? ¿Ya? El 4 millones están en las zonas urbanas. Ahora, los que están en los 7 millones, ¿dónde se encuentran en el medio rural? Sobre todo en las comunidades que están alejadas de los centros poblados importantes, ¿no? O sea, están dispersos, están ubicados en zonas, en áreas muy lejanas.
Y en las zonas urbanas, esos 4 millones están ubicados sobre todo en zonas de alto riesgo y en laderas, y de poca factibilidad de servicio. ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a pensar de que si el modelo de ciudad, ¿no?, que se propone para digamos, el país, ¿no? Ese modelo de ciudad en el cual se establece pues todo el sistema de saneamiento como una red, ¿no? ¿No? Que tú captas todo el agua del saneamiento, la llevas a una planta de tratamiento y luego tratas el agua y luego la dispones. No en todo el territorio del país es posible hacerlo, ¿no? Por muchas razones. Primero porque el país tiene condiciones limitadas, digamos, en términos de la topografía. Es un país con mucha problema, digamos, con una topografía bastante, una morfología bastante irregular, y por lo general un sistema de drenaje funciona por gravedad y a veces va a ser difícil que se pueda colocar, llegar, digamos, a ciertos lugares donde pueda desplazarse la red de manera uniforme. Entonces tiene que trabajar mucho, invertirse mucho. Entonces, ese tema precisamente hace de que el saneamiento convencional, el sistema de saneamiento, no se adapte a muchos territorios en el país, a muchas ciudades, sobre todo dispersas que están, y por lo tanto, y al no tener la alternativa, digamos, las autoridades respectivas para solucionar el problema, lo dejan de lado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita tener capacidad de adaptación a esas nuevas circunstancias, pero también hay que tener capacidad de, de, de desarrollar pues tecnologías apropiadas para eso, ¿no? O sea, hay, y en ese sentido creo que es la otra parte de la charla, vamos a ver eso sobre todo. Y ahí está la limitación, o sea, esa población va a estar así por mucho tiempo, a pesar de que hay algunos proyectos de saneamiento que se están haciendo sobre baños, digamos, en zonas dispersas, baños secos, baños baños con digestores, pero eso es lento, ¿no? Lento el proceso. Hay algunos cambios, hay algunas tomas de conciencia a partir de 2013 que se comenzaron a dar baños en vez de letrinas, por ejemplo, que ese es un buen punto a favor de un mejor trato y reducir brechas en el medio rural. Pero igual sigue faltando todavía mayor rapidez, mayor movilidad en términos de las inversiones, ¿no? Eso es. Sí, Entonces, completamente de acuerdo. digamos, eso es en cuanto al saneamiento convencional que tenemos, y el saneamiento convencional que tenemos en la ciudad, como en la zona urbana, como Lima, vamos a tomar como ejemplo, porque el que más nos conocemos y el que más también sufre, ya si se solucionan problemas en Lima se pueden solucionar en muchas partes del país, sobre todo en ciudades como esta. Siempre está pensándose en la extensión de las redes, ¿no? O sea, la población, yo recuerdo en 1900, de partir de los 50 que comenzó a ocuparse digamos, las zonas comenzó la migración fuerte hacia Lima y se ocupaban áreas agrícolas, bueno, de alguna forma comenzó una ocupación, pero ya en los años 80, cuando comienzan a generarse las grandes ciudades en los conos, estamos hablando de cono norte, cono sur, posteriormente fueron llamadas limas, ¿no? A través de los ejes que eran el eje de la Tupac Amaru, Próceres y, digamos, en Lurín, y había Salvador también. Estas vías precisamente comenzaron a ser
parte de la ocupación de todos los asentamientos que estaban alrededor. Actualmente esas zonas tienen asentamientos, tienen ya servicios completamente. Y a partir de los 90 es que comienzan a subirse a los cerros, a las laderas. Y se comienzan a hacer más proyectos de ampliación. O sea, con los proyectos que se hicieron en los 80, llegaron hasta cierto nivel, ampliaron la red. Para el 90 después comenzaron a subir las laderas, se comenzaron a hacer esquemas para cubrir la demanda en la ladera. Y también se dio saneamiento físico legal para las poblaciones. Entonces, siempre detrás de esto viene, como que el Estado siempre está cubriendo parches, ¿no? Parches, la gente avanza y el Estado va y te da, avanza y te cubre. O sea, en realidad la política de poder hacer las cosas antes y de planificar no existe. O sea, se deja a la gente que ocupe, que invada, que ocupe, y luego vamos detrás con algunos parches para lo más fácil para solucionar el problema y seguir adelante, cuando debería ser al contrario. Entonces, pero ahora se llega a un extremo tal en Lima de que las áreas que están ocupándose son demasiado empinadas, demasiadas extremas en temas de riesgo, y que la factibilidad de servicio también resulta cara. Y que precisamente ahora el Estado está demandando de mayor, y ahora comienza la idea, hay que hacer más trasvases, hay que hacer mayores esfuerzos en rebombeos, más plantas de tratamiento. Entonces, siempre se busca el comenzar a hacer más inversiones pensando en la misma tecnología. Por eso te digo, la capacidad de adaptación a los problemas no se da. Entonces tendríamos que pensar en otras posibilidades, otro tipo de mecanismos para poder satisfacer otro tipo de necesidades, como por ejemplo sistemas descentralizados, ¿no? O tal vez otra tecnología que no demande tanto consumo de agua. Entonces, de eso se trataría más bien, digamos, verlo más adelante. Perdón. Okay. Ok, entonces continúo. Sí. Con respecto al, ya entrando al saneamiento sostenible, ¿a qué se refiere este saneamiento sostenible y cuál es el saneamiento ecológico? Ya, hablar de saneamiento sostenible y hablar de saneamiento ecológico podría parecer lo mismo. Muchos dicen que si hablas de ecológico es sostenible y si habla de sostenible es ecológico, ahí hay algunas diferencias, ¿no? Podría ser un saneamiento ecológicamente sostenible, pero no necesariamente el saneamiento sostenible es ecológico, ¿no? Porque el concepto de sostenibilidad también se ha malinterpretado y se ha reinterpretado muchas veces de acuerdo a la conveniencia de los países desarrollados en muchos casos, ¿no? Aquel país que tiene más recursos económicos podría ser sostenible un sistema de saneamiento porque puede pagar económicamente mucho más de sus servicios. Recordemos, por ejemplo, el valor de un vaso de agua en Europa, te aseguro que es más caro que lo que estamos tomando nosotros acá. O el tratamiento, tratar un metro cúbico de agua, de agua residual probablemente sea más caro. Entonces, la capacidad, hacer sostenible el saneamiento en Dubái debe ser muy caro, pero lo hacen sostenible. Dentro del concepto que tiene, digamos, las Naciones Unidas, el Hábitat y todo, ¿no? Pero ecológicamente tenemos que ver que de repente puede estar consumiendo demasiada agua. Económicamente de repente no llega hasta las poblaciones más pobres, porque cuesta más caro. Entonces, pienso que deberíamos de comenzar a pensar más bien en que en un modelo de desarrollo un modelo de desarrollo sostenible, mucho más acorde a la mayoría de la población en el mundo. La mayoría de la población en el mundo tiene pues limitaciones económicas y
Y además tenemos que pensar en lo que está generando un saneamiento como el que tenemos ahora. O sea, el saneamiento actual no solamente tiene esas limitaciones que hemos mostrado anteriormente, sino que es un agente de contaminación en el mundo y es un elemento que está generando contaminantes, gases de efecto invernadero, que actualmente, si bien no es el principal, pero es uno de los componentes, junto con los combustibles fósiles, ¿no? Y con lo que sería también la crianza de vacas, de animales, de vacunos. Entonces, todo eso, y las industrias, ¿no? Que botan demasiado dióxido de carbono. Entonces, todo eso son elementos, son problemas del modelo de desarrollo actual, consumista, evidentemente, de agua, consumista de energía, que deberíamos comenzar en este siglo a cambiar. Este siglo es importante y es trascendental para la vida humana, digamos, ¿no? Si no, hay muchos modelos productivos y económicos, patrones energéticos que generan contaminantes, que ha llegado a poner al mundo al borde de un colapso en términos ambiental, ¿no? Indicadores dicen que si sube la temperatura 2 grados más en el mundo, se van a comenzar a sentir los efectos del cambio climático mucho más fuertes, ¿no? Entonces, lo que hay que comenzar es a revertir esa tendencia, ¿no? Revertir eso significa, pues, comenzar a pensar en otros sistemas que no sean consumistas, en otros sistemas que no generen gas metano, en otros sistemas que comiencen más bien a crear oportunidades de negocio para los sectores de menos recursos, ¿no? Eso sería. Entonces, ahí es donde quizás el saneamiento ecológico tiene una mayor prioridad, digamos, o digamos más idoneidad en términos de una posibilidad. ¿Por qué? Porque el saneamiento ecológico parte del concepto de, de, de respetar la naturaleza y además de adaptarse precisamente a ese ciclo ecológico de la naturaleza, que es el reciclar, ¿no? El reciclaje, sin que esto afecte, digamos, o sea una acción que sea demasiado económicamente cara. Entonces, por eso que parte de sus principios de saneamiento ecológico es reducir el consumo del agua, o sea, es decir, no consumir demasiada agua, no contaminarlas o no mezclar los residuos para no gastar en descontaminar, ¿no? O sea, si nosotros estamos mezclando las heces y las mezclamos con el agua limpia, estamos contaminando el agua limpia. Y después vamos a gastar para descontaminarlo, para limpiarlo. O sea, no tiene sentido hacer un acto así de ese acto, ¿no? Y por último, que es ya la oportunidad que tiene el saneamiento y es la oportunidad de un nuevo mercado también para mucha gente, digamos, y enhorabuena que sea un mercado mucho más colectivo, un mercado mucho más abierto y no solamente un mercado de cierto grupo de poder, es desarrollar, generar un mercado y un ciclo de nutrientes, ¿no? Es decir, ver de qué manera se cierra el ciclo del consumo del nutriente, el uso y el tratamiento del nutriente y luego el reuso del nutriente, ¿no? Entonces, ¿qué idea nos trae esto? Nos trae un concepto real de un nuevo saneamiento, un concepto que tiene que estar relacionado y vinculado en términos no solamente del saneamiento que signifique, pues, descargar agua y evacuarlo por tuberías hasta un lugar donde tratarlo, sino más bien de un saneamiento mucho más multidisciplinario, donde participen no solamente el ingeniero sanitario, sino también participe los médicos, porque tiene que ver mucho con la salud, los agrícolas, que tienen que ver mucho con la alimentación. ¿Por qué razón? Porque el saneamiento
porque el concepto, al momento que hablamos del ciclo de nutrientes, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el agua y tiene que ver con los residuos del saneamiento. Entonces, este saneamiento se convierte en una suerte de elementos claves. O sea, si nosotros trabajamos esa articulación entre el consumo del agua, el, la agricultura y el tratamiento del saneamiento, o sea, podemos hacer, digamos, cerrar ese ciclo. Tratamos el agua y lo echamos y utilizamos los nutrientes en la agricultura. Y nuevamente ese alimento se consume. Entonces se cierra el ciclo. Entonces ese saneamiento visto de esa manera sí tiene un sentido en términos de una sostenibilidad ambiental, porque estamos reciclando los residuos en general. Entonces, el saneamiento ecológico, piensa está enmarcado en ese enfoque. Entonces, por esa razón es que hay una serie de tecnologías que dan digamos, marco a este tipo, que se comienzan a desarrollar hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en realidad, el saneamiento ecológico, visto de esa manera, podríamos remontarnos hasta digamos, el periodo de los incas, por ejemplo, ¿no? A mí me decían, cuando yo empecé a trabajar en saneamiento ecológico en 1997 acá en Lima, se requería, pues comenzamos a trabajar los baños secos ecológicos. Mucha gente me decía que por qué yo estaba implementando cosas que no eran de nosotros, ¿no? No eran de nuestro país. Y resulta que, ¿por qué? Porque lo estás trayendo de otro lado, de afuera, lo hacen en Vietnam, lo trabajan en México, en Centroamérica, y acá no hay, pues la gente no hace esas cosas, ¿no? Pero si yo le decía, pero si tú sabes muy bien también el saneamiento que tú estás usando, o aquel saneamiento al que tú aspiras de bajar la palanquita, también no es un saneamiento que lo hemos inventado nosotros, es un saneamiento que se creó en Inglaterra en el año 1847, cuando comienza a partir del cólera que hubo en Inglaterra, se precisaron, digamos, algunas normativas y se comenzó a construir ya pensando en toda una tubería y una red. Y a partir de eso ya se hubo una revolución industrial que lo impulsó a nivel mundial, junto con los water y todas estas cosas, ¿no? Con los inodoros. Y eso es lo que nos han traído a nosotros. Pero yo te digo que realmente el saneamiento ecológico ya lo practicaban los incas. ¿Y eso por qué razón? Porque, por ejemplo, hay crónicas que nos indican que precisamente los incas hacían, Garcilaso de la Vega escribía estas crónicas, que a las demás personas les hacía que hagan sus depósitos en determinados lugares para guardar esos residuos y hacerlos disecar, secarlos y convertirlos en polvo. Tú eres arquitecta, yo también, y muchos arquitectos. No hay una clara, en la arquitectura inca y anterior, no hay un baño como lo hay ahora. Son espacios donde va la gente a hacer, y ahí hacían sus depósitos. Y en los Andes, en las andenerías también igual, o sea, ahí se ha trabajado, hay estratos y se ha descubierto estratos donde hay residuos humanos, o sea, de residuos de fecales humanas, secas. También están las de llamas, todo. Entonces, por eso que la agricultura inca es una agricultura revolucionaria en términos de manejo de agua y el manejo de nutrientes. Entonces, ¿quiénes estamos más alejados culturalmente del saneamiento seco y del saneamiento ecológico? ¿Somos nosotros o son los que de afuera del país? Entonces, lo que estamos haciendo es recuperar una cultura milenaria, más bien, ¿no? Entonces, que ha sido parte de la adaptación que tuvieron los incas a la naturaleza. Tú has ido a Machu Picchu y de repente has notado cómo en el baño hay una parte, no sé, de repente hay una parte donde suele ser donde
dice que orinan la gente. Pero eso tiene un recorrido, no se mezcla con los canales de agua, se va a un recorrido y se va hacia un lugar donde se almacena o se distribuye, se riega. Entonces, tenían claro el manejo de los residuos, ¿no? Tenían su forma de utilizarlo, pero tenían clarísimo que no debería de usarse el agua, por lo menos el agua, para evacuar las excretas. O sea, era una irracionalidad total para ellos el usar el agua. El agua era para la agricultura, para el consumo humano. Y los residuos fecales que tenían nutrientes, y sabían que tenían nutrientes, era para abono de su agricultura. O sea, clarísimo el concepto de saneamiento y de cierre de ciclo para ellos. Entonces, y partiendo de eso, es que ya a partir del 1950, 60, se comienzan a crear pues algunos aparatos que puedan ayudar a eso. Yo te voy a mostrar algunas imágenes de estos elementos, ¿no? A ver, tenemos acá vamos a ver. Claro. Voy a compartir, ¿ya? Ya, perfecto. Voy a compartir. A ver. Ya, entonces vamos rápidamente a mirar esto que es el saneamiento ecológico. El baño, y tiene pues su base, digamos, del saneamiento ecológico del baño, es el baño seco, ¿no? Baño ecológico seco, cuyos principios básicos, digamos, de aplicación es buscar reducir el consumo del agua, que ya lo hemos dicho, proteger los recursos naturales, prevenir la contaminación del lugar, digamos, prevenir riesgos sobre la salud misma, porque estamos haciendo un buen manejo de los excrementos, e iniciar una sociedad recicladora, es decir, que podemos reutilizar los residuos al 100%, y eso puede generar una inmensa oportunidad de negocio y de trabajo, porque con los residuos, ya vamos a ver más adelante, se pueden hacer bastantes emprendimientos económicos, ¿no? El saneamiento ecológico se basa, como hemos dicho, fundamentalmente en la separación de los residuos en los baños, desde lo que es la orina, lo que es las heces, lo que es las aguas grises de las que nos bañamos, y ya se puede usar en zonas como Piura, por ejemplo, el agua de lluvia también podría usarse, y si se tiene que ver integralmente todo el sistema de residuos y de saneamiento en su máximo concepto, los residuos también de orgánicos, de la cocina, trabajarlo también de la misma manera, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con ellos? La orina, ¿para qué sirve? Para fertilizante, porque la orina, como vamos a ver, tiene alta cantidad de nutrientes. Las heces igual también tiene nutrientes, pero adicionalmente puede generarse un proceso de digestión anaeróbica que permita generar biogás, ¿no? Y eso genera energía, todas esas ventajas más, ¿no? Y el agua gris, si bien no tiene gran cantidad de nutrientes, puede trabajarse a través de humedales, se puede hacer agua para riego, ¿no? Para la recarga acuífera o para riego urbano de parques y jardines. Y bueno, el agua de lluvia, igual que las aguas grises, también puede generar el mismo proceso. Los residuos orgánicos, igual que las heces, a través de digestiones o compostaje se puede usar como se puede reutilizar. El saneamiento ecológico del mundo ya se ha expandido en muchas partes del mundo. Nosotros también tenemos acá ya más de 10.000 baños instalados en el país, y eso porque en el 2013 ya se convirtió en política pública, ¿no? Y es fundamentalmente un sistema de saneamiento sostenible en la vivienda, maneja este concepto, ¿no? Digamos, esta es una vivienda. Se puede captar el agua de la lluvia, se hace el proceso de canalización del agua de lluvia y se puede, a través de filtros de agua grises, puede utilizarse para riego. Igualmente también el agua de la ducha, el agua de la lavandería, el agua de lavaderos también se puede usar como filtro, a través de filtros naturales, filtros de agua grises, se puede utilizar para riego y reutilización del agua. Igualmente también el baño seco, la orina, podemos generar, a través de un saneamiento, puede generarse como nutriente para la agricultura urbana. Y las heces igual manera, los residuos orgánicos. Pero acá hay algo importante que tenemos que decir.
de que tiene que ser un proceso, por eso se llama saneamiento también, porque tiene que ser sano, limpio, sin residuos fecales. No se trata de agarrar los residuos y echarlos libremente, tiene que pasar un proceso de saneamiento y por eso se tiene que hacer con sumo cuidado y con protocolos de seguridad también, ¿no? Y eso, por eso que es importante que en un saneamiento como esto también se trabajen médicos, trabajen ingenieros, trabajen no sé, también agrícolas, ¿no? Y, esto es lo que decíamos de cerrar el ciclo, ¿no? Entre el consumo de la gente y la siembra en el suelo, ¿no? A través de un proceso de circular, ahora se llama la economía circular, ¿no? Pero en este caso esto ya estaba, con el saneamiento ecológico, esto ya está funcionando hace mucho tiempo. En términos tecnológicos, el ecoinodoro, ¿no? Es la base de separar los residuos. O sea, ¿para qué, como decía, ¿no? ¿Para qué hacerlo juntos? Tenemos que separarlos, ¿no? Digamos, digamos, en un aparato como esto, cuando uno se sienta, digamos, esta parte de adelante es la parte que va a captar anatómicamente, ojo, sea hombre o mujer, capta la orina y la va a capturar y la va a llevar hacia un bidón o un sistema de recolección. Y las heces caen directamente hacia una cámara de secado, una cámara, o puede ser también un contenedor, cualquiera de las dos cosas. Y solamente después de haber hecho el uso, se echa un material secante para cubrirlo, para quitarle la humedad. ¿En qué se diferencia esto de una letrina común? En una letrina común caen las heces y cae la orina junta al mismo sitio, con lo cual aumenta la humedad en la parte de la cámara, o en las letrinas se llama un pozo, digamos que se hace, y de esta manera, al caer juntos, comienza a descomponerse las heces, porque es una materia orgánica. Y al descomponerse la materia orgánica genera pues un gas, que es el metano, y que luego lo vamos a sentir nosotros con olor. Pero que se concentra, si es una letrina que no está bien ventilada, esa letrina se ha convertido muchas veces en una bomba de tiempo, ¿no? En cambio, en un baño seco, como este que estamos mostrando, donde se separan los residuos y los residuos líquidos van hacia un lado y se guardan, y las heces caen y se echa encima un material secante que lo cubra, prácticamente lo que va a suceder es que no vamos a tener un problema, digamos, porque son las cámaras, estas son las cámaras que están abajo, ¿no? No vamos a tener ese problema de descomposición, sino vamos a tener más bien un efecto de deshidratación, ¿no? Y el efecto de deshidratación es lo que va a ayudar a que esto se convierta después en polvo nuevamente, ¿no? Ese es por ahí. Este es un baño seco que nosotros construimos en San Juan de Lurigancho, los primeros baños demostrativos que hicimos en San Juan de Lurigancho, ¿no? Baños completos con Claro, ducha. usted ya ha hecho proyectos, ¿no? Sí, sí, se ha hecho. En San Juan de Lurigancho, claro. Sí, en realidad, cuando empezamos nosotros trabajando esto, ya finaliza el siglo pasado, que lejos suena esto, 1997, 98 y 99, trabajamos un proyecto demostrativo empezamos con proyectos demostrativos digamos, con 1, 2, 3 para mostrar esto, porque tampoco no había final. Cuando hicimos un proyecto ya en el 2000, cuando ganamos un concurso de innovación que organizó USAID, se pudo hacer más baños y se pudo demostrar mejor, y se hizo un evento también internacional para una difusión, e hicimos este modelo mucho más, y reutilizamos el agua para regar algunas áreas verdes. Entonces, la idea es que esto está sirviendo precisamente ha servido para poder tener como ejemplo a más personas, ¿no? Un momentito, ¿sí? Sí, claro. Daniel, estoy en una conferencia, te llamo en una horita, ¿sí? ¿Ya? Ok, chao. Entonces,
eh, como te decía, esto ya se ha realizado y esto ha servido de ejemplo para que muchas otras instituciones comiencen a hacer. Y el punto fin, digamos, máximo de toda esta intervención fue el 2013, cuando en 2013 se hizo ya una resolución ministerial en la que se reconoce este sistema en el país, y a partir de ahí es que ya el Estado podía invertir dinero en hacer estos baños en las zonas rurales. Y ese logro fue importante porque ha sido un logro de mucho esfuerzo nuestro, pero también de muchas otras instituciones que nos aliamos en este objetivo para lograr que una tecnología como esta logre, digamos, se convertirse en una política pública. En ese sentido hay que agradecer a CENCA, hay que agradecer a otras instituciones que donde he trabajado, que se han comprometido también en desarrollar esto, hacer estudios, con el apoyo también del Banco Mundial, ¿no? El apoyo del programa y agua saneamiento del Banco Mundial que nos ha apoyado en algunas publicaciones que deben estar en internet, porque nosotros ya no tenemos muchos ejemplares, solamente llegando a saneamiento ecológico en Lima, y van a encontrar algunas publicaciones a nivel que hemos desarrollado también sobre estos temas, ¿no? Entonces, como te decía, este es el punto, digamos, es el baño, pero de aquí sale, los residuos están aquí, y el agua ya sale hacia afuera para irse a juntarse con el lavadero y tratarse en biofiltros. Estos eran algunos biofiltros en las viviendas, y acá está la atrapagrasas donde se acumula, digamos, las zonas de las grasas de la ducha, de la cocina. Esto se tiene que limpiar, evidentemente, y disponerlo de manera adecuada para que no contamine, ¿no? Pero esto es todo un sistema de vivienda. De aquí se pasa a un sistema de casa. Mira lo que hemos hecho acá. En Nueva Zelanda, que es un país también ya lejano nuestro, pero también con el mismo principio, ¿no? Igual, también pero con unos contenedores acá abajo, sale el agua de la lluvia, capturan el agua de lluvia, capturan los residuos y tienen su sistema también para guardar sus residuos, pero también tienen un humedal para tratar el agua de riego, el agua de la lluvia, el agua de los baños, y después reutilizar el agua, ¿no? Es un sistema que es ya difundido a nivel internacional en zonas rurales también, no solamente en Nueva Zelanda, se ha visto en Alemania, en Suecia, en varios países también, ¿no? Y aquí en Perú, a partir de 2013, en 2014 empezaron a trabajarse proyectos, siguen trabajándose proyectos en comunidades dispersas, en comunidades alejadas, en centros poblados, donde están trabajándose los baños secos, ¿no? El problema que está presentándose más bien ahora es que siempre se ha visto las cosas innovadoras demasiado tecnológicas, demasiado desde la perspectiva tecnológica, pero no se ve desde la perspectiva social y desde la perspectiva de una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, todo el tema de qué hacer con los residuos es ahora el reto, ¿no? Hay que ver qué se hace con los residuos, si realmente lo que se capacitó a la población en los tiempos cuando se hizo el baño, ahora después de 2 años, que ya se tiene que cosechar residuos, qué están haciendo con los residuos, es todo un reto de saber qué está pasando con eso. Porque eso, por lo menos que yo sepa, que las empresas que hicieron eso ya no están, ya se fueron, lo construyeron y ya no están. Entonces, ese es un temita que hay que verlo, ¿no? Justo ha tocado un tema, claro, las tecnologías, como usted lo menciona, pues esas tecnologías alternativas revolucionan la manera no solamente en la que hemos venido tratando los residuos en esta forma lineal, ¿no? Se adquiere el material, se usa y se bota, ¿no? Sino esta economía ciertamente circular. Ahora, pero ahí también viene, como usted menciona, una parte de educación, de educar a la población en que hay baños secos, no es necesario utilizar agua y que hasta son más higiénicos que los que nosotros usamos normalmente. Entonces, ahí hay un gran reto, ¿no? De cambiar esta mentalidad, ¿no? Tal vez en las zonas rurales usted nos había comentado que podría ser un poco más sencillo, ¿no? Pero también en las ciudades es cuando ya se tiene todo consolidado, ¿no? Es bastante... Sí. ¿Cómo hacerlo, no? No, de hecho, que es esto no es solamente en el país, ¿no? Esto es en el mundo. O sea, es una realidad en el mundo.
Y el que lo hagamos de esta manera es una forma. Lo importante es comenzar a cambiar paradigmas, ¿no? De repente podemos usar, Exacto. no necesariamente, como vamos a ver otra tecnología más adelante, de repente podemos ver que no necesariamente el material secante puede ser otra cosa, no puede ser un material también, otros sistemas que puedan ayudar a esto, ¿no? Arquitecto, no lo veo. Veo ahí su... A ver. Lo escucho, pero no lo veo. Está cortado, se ha inhabilitado la... Ya, ahora sí. Sí. Sí, perfecto, ahora sí ya lo estoy viendo. Ok. Me contaba que también había otro sistema. Bueno, hay varios sistemas, no sé si Claro. eso es Sí, parte sí, de es esto, pero bastante amplio. podemos más bien Sí, verlo más adelante, ¿no? claro. Ahora, estas tecnologías ya se han utilizado o se ha intentado construir algún edificio multifamiliar, ya Ah, hablando de la ciudad, o qué desafíos no enfrentamos. bueno, un primer desafío es explicar para qué sirven los residuos, ¿no? Y entender qué se puede hacer con los residuos, ¿no? Y sobre eso tengo voy a compartirte otra presentación más, Claro, claro. ¿ya? Sí, ya, a ver, Ya, todavía ya. Ujú. ya. Perfecto. Los residuos en el saneamiento A ver, un ecológico, segundito. sí. No lo veo bien. Ya, ahora sí. En el saneamiento ecológico vamos a tener tres tipos de residuos. El primero es las heces, que las heces, Ujú. como decíamos, va a ser cubierta y va a ser separada con un material secante. Ahora, ese material secante va a jugar un rol importante en lo que queremos hacer con las heces. Tiene que ser un material secante que permita que la materia orgánica mantenga sus propiedades. Mucho tiempo se ha estado trabajando en los baños secos con la cal. Y la cal lo que hace es quemar el nutriente, o sea, quema la materia orgánica, la mineraliza. Entonces, cuando queremos usarla como un material, un nutriente, ya no es posible, porque no se puede hacer composteo porque ya se convirtió en un mineral, ¿ya? Sin embargo, podemos usar un material secante que vaya que haga el efecto primeramente de deshidratación, pero también que un poco encapsule las heces. Entonces, al encapsular las heces, la seca y evita que se genere olores y también la comienza a secar. Entonces, eso puede utilizarse un material, el acerrín, por ejemplo, en algunos lugares lo usan, pero también puede usarse la diatomea, por ejemplo, ¿no? La diatomea nosotros hemos estado usando eso y preparando un material secante con eso. Es un sílice, producto de la fosilización de las algas, ¿no? Eso existe en canteras en varias partes de la costa peruana, que se puede utilizar como un material secante. Lo usan precisamente también como un desodorizador, hacen unas bolitas para los jardines para disminuir los olores las heces de los gatitos que hacen en los jardines. Pero precisamente esa ventaja de ser un desodorizador, de ser un material de origen orgánico y que además no tiene las propiedades que tiene la cal, sino solamente la propiedad de encapsular y de deshidratar, hace efectiva su función, ¿no? Que puede, como un material secante. Eso luego llevarlo a un composteo o llevarlo, por ejemplo, a una planta de biodigestión, no habría problema porque el nutriente las heces mantienen sus propiedades como materia orgánica, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué sanear? Porque la idea es ¿por qué compostear? Es porque queremos sanearlo, ¿no? O sea, si nosotros sacamos los residuos, tienen todavía coliformes fecales y tienen una serie digamos, de elementos que son de bacterias, ¿no? Entonces que hay que eliminarlas. Entonces, eso
se puede eliminar en un proceso de composteo, porque el proceso de composteo eleva la temperatura y hace de que a más de 50 grados ese digamos, esa bacteria muere en ese ambiente caliente, ¿no? Se compostea para, bueno, para quitarle, digamos, se descomponga las heces y cambie, digamos, a una apariencia mucho más visible, digamos, más fácil de mirar porque se convierte en una tierra húmeda, ¿no? Para reducir la relación carbono-nitrógeno, digamos, precisamente para eliminar el riesgo de no fijación de los nitratos, para homogeneizar y simplificar el manejo y hacer un buen humus, ¿no? Más concentrado, digamos, para que pueda usarse como un abono. Bueno, los procesos de compostaje ya son conocidos, ¿no? Nosotros estamos aquí sacando, por ejemplo, los residuos de unos baños, ¿no? Estamos llevándolos para un centro de compostaje. Aquí, Un por segundo ejemplo. que hay un retraso en la imagen. Espéreme que aparezca la imagen. La veo en la otra máquina, pero no la veo acá. Ahí está. Acá estamos viendo el proceso de compostaje. Y ya, ahora sí se ven las imágenes ya, ahora sí. El compost. Ya, sí, ahora Ya. sí. Perfecto. Ahora, la Continúe, preparación continúe. del compost también se mira, ¿no? Sí, perfecto. Preparación del compost. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, estamos en la ecuestación donde lo mezclamos con material vegetal y vemos la temperatura, mira, si llega a subir hasta 55 grados, ¿ves? Ahí es donde se comienza ya a generar, a morir los patógenos, ¿no? Y después va quedando como esto, ¿no? Como una suerte de tierra húmeda. Hay que separarlo, y aislarlo un poco de las zonas urbanas para que no genere, porque de todas maneras siempre va a haber cierto olor en el proceso de compostaje, ¿no? Y esta es la otra alternativa, ¿no? Hacer, digamos, biodigestión, ¿no? Esto, por ejemplo, es una comunidad nativa que se llevó, a partir de los baños secos también se comenzaron a alimentar estos biodigestores y se genera energía de los tanques para darle, digamos, para la cocina de las comunidades, ¿no? Esta práctica también la vi mucho en África. Estuve en la oportunidad en Sudáfrica, perdón, en ir a una experiencia en 2005 a un evento en Durban, y de ahí nos fuimos a una comunidad también sudafricana que está muy cerca de la ciudad de Durban, y tenían un sistema de baños secos y que también tenían abajo su biodigestor y luego ellos cocinaban con esto, el gas subía y regresaba a las casas para ayudarles en su cocina, ¿no? Era todo un sistema integrado, ¿no? Estos son sistemas, como te decía, biodigestores estos son en Cuba, ¿no? Esta es un poco la imagen de lo que podría hacerse con los residuos, ¿no? A partir del biogás se puede alimentar la cocina, se pueden alimentar los calentadores también, ¿no? Entonces en China, por ejemplo, esa Un experiencia momentito en que China. aparezca la imagen. Sí, que hay un retraso, como de unos 10 segunditos. A ver, vamos a esperar que aparezca. Voy a hablar más lento entonces. Sí. Justo hablando de estas tecnologías, ahora ¿cómo se podría, en el marco también de esta pandemia, hacer que estos sistemas, ¿no?, de desarrollo de una visión integral, ¿no?, de tratar los residuos, se consoliden mejor, ¿no?, Sí, en las políticas? en realidad la ESENCA, que es la ONG donde yo soy parte, soy asociado y también trabajo
ahí. Estamos colaborando mucho con poblaciones vulnerables, ahí en zona de San Juan de Lurigancho, en zona de Mariátegui, sobre todo en las praderas. Y es lamentable saber de la realidad, ¿no? Saberla porque está siendo afectados la familia, la pobreza ahí ha sido muy impactante, como te hemos mencionado, o sea, la falta de agua, la falta de saneamiento, la falta de alimentos sobre todo, y el vivir en una zona con bastantes riesgos de accesibilidad hace que estas zonas sean, pues, espacios bastantes inseguros físicamente, pero también de precariedad enorme, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que sí, en la pandemia estamos, y más adelante te voy a mostrar algunas ideas que se están haciendo, unas propuestas que se están buscando implementar con parte de un proyecto y creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Lo que te estoy mostrando ahorita son imágenes de unas experiencias en Europa. Esto es, por ejemplo, esto más bien es en Centroamérica, como el agua, la orina se almacena, pero también en edificios, ¿no? Se almacena la orina, edificios donde cuentan con baños secos. Se almacena la orina en un contenedor abajo en el sótano y luego se viene una empresa, se la lleva para hacer, digamos, el tratamiento de la orina, ¿no? Que el tratamiento de la orina es un tratamiento que simplemente es de hacer que cambie de color la orina y que suba su pH de 5, de intermedio a 8, que puede hacer una nueva situación de la orina que hace que las bacterias se mueran, ¿no? Que los patógenos desaparezcan. Ahí, por ejemplo, están regando con orina. Aquí, bueno, acá estoy haciendo yo una práctica, hace muchos años que estuve en México haciendo un trabajo con ellos, también ahí regando como tú ves, no se echa la planta, se echa a un costadito, se tapa el surco y la plantita sola es la que absorbe el nutriente. Por eso que muchas personas a veces tienen ciertas ideas de que la orina, vamos a hacer pues una manguera y vamos a regar la planta con la orina, no es así, ¿no? Lo que se echa es a la tierra. La tierra y la raíz de la planta va a absorber el nutriente que quiere, no todos los nutrientes. Si tú le echas, por ejemplo, la orina a la base de un plátano, de un árbol de plátano, el plátano va a jalar el potasio, no te va a jalar otra cosa, ¿no? Entonces, y la ventaja de la orina sobre la urea común es que la orina tiene fósforo, tiene nitrógeno, tiene potasio, tiene fósforo y otros elementos más que no son, que son útiles para la agricultura. Sin embargo, los nutrientes, la urea común, digamos, química que se vende en la agricultura solamente tiene nitratos, ¿no? Y si tú quieres hacer más, tienes que comprar otro tipo de componentes más y eso eleva la producción. En cambio, con la orina, tú puedes tener un recurso fácil de reposición en términos de lo que significa el agotamiento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el tiempo ya se está comenzando a sentir la falta de fosfato en el mundo. El fosfato, nosotros tenemos una suerte de cantera de fosfato en el norte, en Sechura, ¿no? En las pampas de Sechura, pero que ya fue prácticamente concesionado en toda su extensión a los brasileños, que creo que después lo han vendido a otros, pero ya está concesionado ya. ¿Y eso por qué? Porque y a precio, digamos, muy, 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 muy barato. Entonces, en el futuro, la agricultura depende mucho, la agricultura depende mucho de los fosfatos. Y si nosotros tenemos ese recurso, deberíamos cuidarlo, no regalarlo. Porque va a ser la lucha, igual que el agua, en el futuro va a ser de fosfato, por el fosfato. Y la orina es alto en fosfato. Entonces, por eso te digo, las oportunidades al futuro van a ser, también en términos de industrialización, podría ser hasta la orina un elemento importante, ¿no? Esas son las aplicaciones que hemos tenido en experiencias con la agraria, ¿no? Sobre aplicaciones para hacer orina en la siembra de tomates. También hemos aplicado en maíz
Estos son algunos baños que tuvimos portátiles que desarrollamos en Majes, que también capturamos la orina. Aquí estamos aplicando para un riego nomás superficial, en principio, combinándolo. Y estos son los tomates, este es con urea solamente, y este es con orina humana, ¿no? Tomates mucho más grandes, mucho más rojos, más exquisitos, ¿no? Entonces, estos son los maíces también regados con orina, estos son los maíces sin orina, simplemente sin nada. Y también probamos con flores. Imagínate lo hermoso de las flores, ¿no? Cómo han desarrollado, han crecido muy hermosas las flores. Entonces, parte de una idea de negocio que estamos trabajando nosotros también, como ya no como Senca, sino como Agua Ecosán Perú, que es un emprendimiento social que también tenemos, es precisamente el poder hacer, digamos, el reuso de los residuos en flores. Porque las flores, por lo menos, no te las comes, ¿no? Y a veces la gente tiene temores siempre de consumir, pero las flores hermosas siempre las vas a ver y las vas a sentir. Y en ningún momento vas a sentir el olor de nada, ¿no? De los que quedan los residuos. Toda una nueva rama prácticamente de producción económica, ¿no? Claro, te abre, digamos, como te decía, las oportunidades. Si esto se comienza a repensar en términos de un proceso de adaptación, en principio, al cambio climático y de adaptación a la forma tan dispersa en que están ahora las comunidades y pueden usarlo. Por ejemplo, este tipo de cosas se pueden hacer en los huertos comunitarios, en las laderas. Se pueden hacer, en vez de ocuparlas urbanísticamente o que lo invadan, se pueda reservar las lomas y trabajar ahí en aspectos productivos, como inicialmente se estaba haciendo no sé si tú has podido ver lo que le llaman Ticlo Chico, encima de Ticlo Chico. En las partes altas había gente que sembraba, que utilizaba la humedad y ahí hacía, digamos, agricultura urbana, ¿no? Lamentablemente, todas esas zonas que hacían agricultura urbana se ha llenado de asentamientos humanos ahora. O sea, se ha llenado de viviendas producto del tráfico de suelo, ¿no? Igual que está sucediendo ahora, los traficantes están haciendo están urbanizando informalmente todas las laderas. Y el Estado, bien gracias, ni los mira, ¿no? Ni discute ni nada, los dejas pasar. Porque sabe que dejar pasar significa que la gente busque solucionar su problema y no me fastidie, ¿no? Entonces, si no me fastidia y estás feliz ahí, ya que es su problema. Yo hago mi gestión tranquila para otro sector social. Lamentablemente, así ha sido durante mucho tiempo. Entonces, pensemos más bien por eso te digo, es momento de cambiar este tipo de forma de gestionar el país, de gestionar la ciudad. Hay que tomar la lección aprendida y comenzar a revertir esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y el tercer elemento de tratamiento es el agua gris, ¿no? Y el agua gris, para que ustedes puedan ver rápidamente, se puede tratar con plantas, lo mejor es tratar con plantas compactas, ¿no? No con lagunas, que eso era un modelo del siglo pasado, las lagunas de oxidación, ¿no? Que era prácticamente bajo el modelo de tratar el agua al final del tubo, ¿no? O sea, todo juntabas la red de toda Lima y te ibas hasta la planta de San Juan, ¿no? Y ahí hacías como un lago y ahí tratabas en la laguna, le metías energía para darle oxígeno y etcétera, etcétera. Eso no es saneamiento ecológico y tampoco es sostenible. Cuando se llevar el agua de un lugar, digamos como de una zona seca, y llevarlo hasta la planta, hasta San Juan, tratarlo y luego regar, enviarlo al mar, como están haciendo ahora también en Oquendo, ¿no? En el Fundo Oquendo, en la planta de tratamientos, llevan todo el agua de Lima, la tratan la entuban y le mandan 2 kilómetros al fondo del mar. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanta inversión? ¿Para tirarlo al mar? Todo eso. Bueno, es bueno que no contamine la playa, por eso te mandan 2 kilómetros. Pero, ¿por qué no se hacen sistemas descentralizados como los que estamos planteando nosotros, ¿no? O sea, bajo estos modelos de tratamiento del agua, se pueden hacer a través de microplantas compactas
¿no? Debajo de los estacionamientos, en las construcciones de edificios, por ejemplo, se puede hacer en los mismos zonas de estacionamiento, zonas de plantas compactas de tratamiento de agua. Y ni las ves, ni los observas, pero están ahí dentro de unos complejos. Eso se puede hacer en los colegios, se puede hacer en las universidades, se puede hacer en los hoteles, se pueden hacer en muchos sitios y tratarlos subterráneamente, todas las plantas compactas, y reutilizas el agua. O arrojas el agua limpia, ya no estás haciendo, pues, trasladando el agua por tuberías. Tú sabes que el hecho de que tú transportes el agua por las tuberías tantos tiempo y tantos kilómetros, precisamente se genera el metano también. Y por esa razón es que cuando ha habido casos en que se han levantado los buzones y se echa un líquido, un fósforo, explota, se generan explosiones, porque en todo ese recorrido también se va degradando la materia orgánica y se va generando gases. Entonces, por eso que huele horrible cuando desembocan en un río o desembocan en la playa. Entonces, pensemos, cambiemos los esquemas, ¿no? Entonces, esto es un esquema que ya se han hecho en varios países. En Singapur se han trabajado muchos sistemas descentralizados y nosotros también la idea es que podamos hacerlo, ¿no? Estos son biofiltros, que son humedales artificiales que se pueden hacer en la casa. Yo tengo uno en mi casa, ¿no? Que también me está ayudando. Son humedales que se pueden hacer a través de plantas, se pueden hacer de manera que pueden quedarte de esta manera en tu jardín y se pueden ayudar a reutilizar el agua de la ducha, por ejemplo, para riego, ¿no? Estos son humedales, esto es un proyecto bonito que lo hicieron los amigos de Ecociudad hace muchos años en Oasis de Villa. Y estos son baños que se han trabajado con instituciones, con ONGs de Ayacucho. Estos humedales también en Ayacucho. Esto hicimos nosotros en Cajamarquilla, de utilizar el agua de los baños para riego de arbolizaciones en zonas desérticas, prácticamente. Tú conoces Cajamarquilla cómo es, ¿no? Es una zona desértica, ¿no? Y bueno, por esa parte te da una visión rápida de lo que está haciéndose como saneamiento ecológico, que me estabas pidiendo como explicación. Sí, sí, yo, bueno, la primera vez que la escuché, me acuerdo en sus clases, para mí fue como descubrir, no sé, la pólvora. Fue realmente revelador, todas las tecnologías que existen y que realmente han venido desde nuestros ancestros y que sobre todo las tenemos tan olvidadas y en verdad pueden ser tan útiles, sobre todo en siempre, ¿no? Estas circunstancias y en general, pensando en el futuro y en la sostenibilidad de las ciudades, de nuestros territorios, ¿no? Y realmente urge, ¿no? Urge ya adoptar no solamente ya acciones individuales, ¿no? Sino ya políticas, ¿no? Como usted menciona, que puedan regularizar estos sistemas, ¿no? Y se puedan aplicar masivamente. Así es. Que justamente en el marco de la pandemia, ¿no? Acceder ya a un saneamiento sostenible y que sea, como usted menciona, también ya una estrategia de vivienda digna, ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando, como te decía, en la zona de San Juan, y ahí estamos haciendo algunas propuestas precisamente de emergencia. Yo solo llamo de emergencia, ¿no? Que debería ser lo que deberían trabajar. Ahora, por ejemplo, aquí tengo por lo general, esto es digamos, una visión de lo que es la pobreza en estas zonas, ¿no? Y la luz siempre, ya está. la luz siempre va a llegar rápidamente, porque como la gente puede vivir en una casita tan pequeña, pero no le puede faltar un radio o un televisor. Lo primero que hace es comprarse su televisor y su radio. Por lo menos comunicarse lamentablemente, ¿para qué? Para escuchar los programas de las televisiones, y a veces que son un poco educativas, ¿no? Pero
ahora que ya hay esta educación a distancia les está sirviendo. Espero que les sirva bien los televisores también. Pero más allá de esto, mira, viven sobre una pirca mal hecha. Tú sabes que tecnológicamente la pirca debe ser una pirca no más de 1,20 m o hasta más 1,50 m, donde tiene todo un proceso constructivo de colocar abajo, primeramente, una buena base ancha de piedras y luego ir reduciendo las piedras en un proceso de que puedan el peso disminuir y estar la parte baja más pesada y la parte alta más liviana, pero para no generar problemas en caso de un movimiento. Pero ahí tú ves que las pircas se han hecho hasta de 2,50 m, ¿no? Y encima igual, o sea, las piedritas pueden ser piedritas abajo, piedritas arriba, como que un terremoto, ¿tú crees que soporte esto? Va a ser bien difícil. O sea, ese es el temor y la vulnerabilidad que tienen todas estas casas que están cada vez más arriba en las laderas, ¿no? Igualmente tenemos estas escaleras infinitas que van a seguir subiendo así. Dime, una persona de 60 años, ¿podrá subir todo esto? ¿Y cuánto tiempo más va a subir en caso de una enfermedad? ¿No? O sea, hay toda una serie de, digamos, prácticamente de dejadez de parte del Estado en términos de dejar que la población, por necesidad, ocupe estos espacios. Y el agua no está llegando acá, ¿por qué? Porque primero, que no tienen título, que le ponen siempre la precondición, y segunda, porque la factibilidad de servicios todavía va a llegar en el año 2030, porque todavía están haciendo la planta de tratamiento de Huachipa, que se supone que iba a ser la planta que iba a producir más de 500 metros cúbicos por segundo. Está mal hecha por el tema de la corrupción que hubo, se hizo mal las construcciones y hay problemas, no pueden funcionar bien. Y de ahí tenía que llegar el agua a esta zona de San Juan, ¿no? Entonces, ahí tiene el problema. ¿Cuál es la propuesta que se ha trabajado ahí? ¿No? En saneamiento. En saneamiento la idea es que puedan establecerse abajo, digamos, unas cisternas donde que venga el agua del camión o de Sedapal y las llene. Y luego se impulse por una caseta de bombeo, se pueda llegar hasta esta zona, ¿no? Hasta la parte alta de cisternas, donde luego pueda, por gravedad, llegar hasta a dotar a cada de estas casas, cada una de estas casitas con una cisterna, ¿no? Por eso se dice, hay que lavarse las manos, pero esta familia que vive acá, ¿tiene acaso agua limpia para lavarse las manos? No tiene, ¿no? Tiene que estar en cuarentena. ¿Tú crees que una persona va a aguantar vivir en una casa así como esta sin salir? O sea, lo mínimo que quieres es estar acá en este espacio pues tan seguro y tan precario un día, ¿no? Tienes que salir siquiera a la parte baja donde tienes un parquecito o una banca donde sentarte, ¿no? O sea, esta es la realidad que el Estado cree que con las medidas que se van a poder soportar. Entonces, mínimamente tienes que darle. Si les pides que lave las manos, en emergencia puedes hacer estas tuberías rápidamente y colocarle a cada uno una cisterna y colocarle un lavadero y un baño a cada una de ellas. Puede ser ya un lavadero para que se lave las manos, mínimamente, ¿no? Y con el agua tú sacas de los lavaderos, puedes hacer otra conexión y puedas recolectarla y puedas hacer un tratamiento de un biofiltro y puedas generar en estos espacios, digamos, vacíos, ¿no? Como tú puedes acá, generar huertos productivos. ¿Para qué? Para sembrar, pues, lechugas, para sembrar hortalizas, para sembrar una serie. ¿Para qué? Para las ollas comunitarias, para el comedor, para que mejorar la dieta de ellos en estas emergencias, porque también no tienen, ¿no? Entonces, tendrías agua, tendrías un huerto comunitario donde puedas cosechar también tus residuos, ¿no? Y llegar a una suerte de cocina popular donde puedas tener puedas desarrollar la comida para ellos y acá también un lavadero público para lavar las manos, ¿no? O sea, estas son las ollas populares, las ollas comunitarias deben de transformarse en cocinas populares, porque los comedores populares, lamentablemente los comedores
populares no están en esas zonas altas, están en las partes bajas. Porque cuando se instalaron los comedores, los comedores populares, ¿te acuerdas? Bueno, no te, quizás tú eres muy joven, que fue a producto del Fujishock en el año 92, creo, sí. Se crearon los comedores populares por a través de los comités de gestión que se formaban y se hicieron en las partes bajas. En las partes altas nuevas nunca se han hecho comedores y se han crecido por iniciativa de ellos. Entonces, lamentablemente, la ayuda social que llega a los comedores que están en la parte baja, donde ya mucha gente ya tiene sus hijos mayores, ya crecieron. Entonces, hay una idea equivocada ahí de la percepción. Pueden decir de que hay pobres, sí hay pobres, pero los pobres, mayor cantidad de pobres está acá, no está abajo en la zona plana. Entonces, hay que pensar en que en este tipo de infraestructuras, donde se puedan generar también y combinar, digamos, la agricultura urbana con el reciclaje del agua, con la generación de alimentos. Y es lo que te decimos, ¿no? El saneamiento ligado a la alimentación y a la agricultura, para comenzar a pensar en una ciudad, en un espacio o una comunidad también resiliente, pero también en una comunidad que pueda reutilizar sus residuos como abono, ¿no? Porque todo eso ayuda a abonar a esto para que sea más productivo, ¿no? Y te pueden irrigarse también las zonas altas, pueden hacer arborizarse estas zonas altas para que ya no se puedan estar invadiendo, pues porque la gente sigue subiendo, sigue invadiendo más. Entonces, estas son medidas que estamos desarrollando como programas de emergencia, ¿no? Bueno, la verdad es muy, muy interesante y las oportunidades que se crean, como también es el título del webinar, ¿no? Son inmensas, ¿no? Desde el simple hecho de gastar menos recursos o recursos hídricos hasta seguridad alimentaria, ¿no? Las oportunidades son... Sí, bueno, ya estamos por acabar este webinar, ¿no? Que ha sido muy, muy interesante. Espero va a quedar grabado de nuevo en YouTube. Si gusta unos comentarios ya finales. Sí, solamente, así como hemos visto también cosas que se pueden hacer con los asentamientos, y creo que es importantísimo desde esa perspectiva, empoderar a la gente en nuevas tecnologías, que nosotros le llamamos tecnologías apropiadas, porque ellos sí lo pueden hacer con sus recursos, con su capacidad, ¿no? También hay otro mundo, que también se puede utilizar las tecnologías. No lo veo, arquitecto. ¿Perdón? No lo veo. Disculpe. Voy a dejar de compartir, creo. A ver, lo escucho. No? Sí, claro. Ya. No, ya para cerrar. Ya, a ver. Ya. No, solamente quería mostrarte unas imágenes rápidamente para ver qué cosas también existen en otros sobre el tema, pero un poco más desarrollados, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que es aplicaciones también, por ejemplo, de baños, de tecnologías que le hemos visto ahora. Estos son universidades que se han trabajado, programas de vivienda en China, donde se han creado baños sanitarios apropiados para esto, con tecnología en vez de agua, por ejemplo, acerrín, ¿no? Se ha trabajado, por ejemplo, esta es la oficina de GTZ, que es ahora GIZ, con sistemas también de reuso de separación, pero con sistema combinado con un sistema de agua también, con menos consumo, pero sistemas funcionan a través de una succión de los residuos y llevados a tanques de almacenamiento para luego convertirlos en gas, ¿no? Son digamos, sanitarios que tienen a descompresión de aire, ¿no? Esto es, por ejemplo, un hotel en Bogotá, donde tuve la oportunidad de ir, donde existen el diseño, terrazas, donde se puede hacerse almacenamiento y tratamiento del agua, ¿no? A través de humedales. O sea, con el diseño mismo tú puedes trabajar en los espacios, digamos, en los pozos de luz, generaste terrazas que puedan ayudar a tratar el agua, ¿no? Pues todo parte del diseño arquitectónico, ¿no? Utilizar tecnologías de calentadores solares, ¿no? Para el calentamiento del agua, para las duchas en el hotel. Son programas también que hemos desarrollado propuestas, ¿no? Para poder trabajar tanto en los cerros,
como en edificios acá en el país, de saneamiento, de tratamiento del agua y de reuso del agua gris en los inodoros también. Esto también es un sistema, digamos, se reusa el agua para reusar en los inodoros. Este también es otro sistema también para igual, otra propuesta. Hemos hecho... Un segundito que aparezca, ahí está. Estamos viendo ahorita el hotel. Ahorita cambia. Ya. Sí, el hotel Holiday Inn, wow, Sí. en Bogotá, en Colombia, ¿cierto? Colombia. Con los biofiltros, ¿cierto? Sí. Okay. Ya estamos viendo. Y un segundito que aparezca. Este es el proyecto que ustedes realizaron, el flujo hídrico del PVMS de Cuela. Sí, es en Cuela, están todavía como proyectos, no se han implementado aún por un problema más bien de tenencia de la propiedad del suelo. Se han hecho propuestas también. Lamentablemente, por ejemplo, en este último caso que has visto, este es un proyecto que se desarrolló también y al inmobiliario se le dijo que tenía que preinvertir 1.500 soles por cada departamento si quería hacer esas tecnologías, porque es un costo aparte. Bueno, él dijo que bueno, era un poquito de esos gastos, pero claro que en ese tiempo todavía no había lo que es ahora el bono verde, ¿no? En cambio ahora sí hay el bono verde, te puede ayudar mucho a cubrir, porque precisamente es para eso, para incentivar la construcción de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, esto es lo que más o menos es el presupuesto de lo que significaba aumentar el costo de inversión por cada vivienda, por cada departamento, que eran 1.190 soles, ¿no? Eso es. Y bueno, ya finalmente para despedirme, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ya. Solamente ya para terminar, agradecer a Rehabitar por esta invitación, que lamento no poder compartir con los demás, los que puedan verlo posteriormente en YouTube o en Facebook, que me hagan la participación de sus preguntas, estaré encantado de darle respuesta, y solamente decirles de que hay que apoyar mucho estas iniciativas. Como profesionales hay que comenzar a ver las oportunidades que se presentan, pero también el hecho de que seamos sensibles a comenzar a difundirlas e implementarlas, ¿no? Si son autoridades, con mayor razón. Muchas gracias. Muchas gracias también, arquitecto. Ha sido un gusto contar con usted. Esperamos próximamente tener también nuevos conversatorios donde de todas maneras lo vamos a invitar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.